Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de flip-flops. Estamos dentro del tema de sistemas digitales y específicamente lo que tiene que ver con lógica secuencial. Así que iniciemos de una vez. Bueno, ahora continuando con el tema, como de costumbre, arrancamos recordando lo que vimos en la entrega anterior y arrancamos con una definición de lo que era sincronización, ¿sí? Lo vimos desde dos perspectivas, desde un solo sistema o visto desde dos sistemas. Hablamos que para que tuviéramos señal de sincronización, para que tuviéramos sincronización requeríamos de señal de reloj y hablamos de cómo producir esa señal de reloj, cómo se producía esa señal de reloj y miramos específicamente un oscilador de cristal, hablamos del cristal, de la propiedad piezoeléctrica. Después continuamos hablando de la comunicación entre sistemas, que podía ser de forma serial o de forma paralela, y cómo sincronizábamos entre dos sistemas, que era la sincronización entre los dos sistemas. Y finalmente vimos a una pequeña introducción acerca de las señales de reloj en una FPGA. Eso fue lo que vimos en la entrega anterior. Ok, ¿y qué es entonces un flip-flop? Un flip-flop es un circuito electrónico biestable, síncrono, usado para almacenar información en sistemas lógicos digitales. Observemos que la definición es muy similar a la que teníamos de LADS, salvo en el hecho de que el flip-flop es síncrono, mientras el latch es asíncrono, pero ambos me sirven para almacenar un bit, un 1 o un 0. La diferencia está en que el uno es síncrono y el otro es asíncrono. Entonces los flip-flops realizan la misma función que un latch, pero de forma síncrona. Es esta la razón por la cual requeríamos tener muy claro qué era sincronización, cómo producíamos sincronización, qué es una señal de reloj, para poder entender muy bien el funcionamiento de un flip-flop. Para hablar de lo que es un flip-flop, pues, y como sabemos que básicamente es un latch síncrono, entonces miremos cómo sincronizamos un latch. Entonces supongamos la siguiente señal que ven en pantalla. Ahora vamos a suponer que junto a esa señal, de forma paralela, ponemos una señal de reloj, tal como aparece, con ciclo de trabajo del 50%. Y obviamente en un cronograma de tiempos como lo vemos, entonces vamos a mirar cómo se va correspondiendo esa señal, que son mis datos, junto con la señal de reloj que aparece en azul. Recordemos que de la señal de sincronización lo que realmente nos interesa es poder detectar los flancos de subida o los flancos de bajada, porque ya sabemos que entre un flanco de subida y el siguiente flanco de subida lo que tenemos es un periodo, y de la misma forma ocurre entre flancos de bajada. Desde un flanco de bajada hasta el siguiente flanco de bajada tendríamos un periodo, y eso es lo que nos interesa obtener de información de una señal de reloj. Cada cuánto es un periodo. Entonces aquí he marcado con rojo los instantes que nos interesan de esa señal de reloj y voy a hablar específicamente a lo largo de este ejemplo de los flancos de subida. Entonces me interesa marcar los flancos de subida de la señal de reloj, tal como vemos en pantalla. Esto es lo que realmente nos interesa de la señal de reloj. Ahora quiero que nos fijemos en esta parte de las señales, en esta que he puesto en un círculo azul. Vamos a fijarnos específicamente en esta sección de la señal junto con la señal de reloj para que podamos identificar qué es lo que va o qué es lo que nos interesa que suceda con estas dos señales. Observemos que en los puntos donde coincide esta barra de la señal de reloj que me marca un flanco de subida con la señal he puesto un punto. Entonces, lo que nos interesa cuando se nos marca un flanco de subida es detectar el valor de la señal en ese instante de tiempo. Y lo mismo ocurre en el siguiente flanco de subida. He marcado un valor que es el que me interesa y es el que realmente voy a observar de la señal de datos. Ahora vamos a hacerle un zoom a esas dos señales, ¿sí? Entonces, miremos que esto se corresponde a un zoom de la señal anterior. He puesto como una aproximación sobre una parte de la señal de datos junto con la señal de reloj. Miremos cómo
observaríamos esas barras que antes veíamos en rojo, unas barritas, unas líneas. Observemos que si yo hago el zoom, vamos a ver una aproximación sobre esas barras. Y lo que vería es algo como esto, donde realmente no es simplemente una línea, sino que es una pequeña sección de la señal de reloj que subió, que se conserva en 1. O sea, no todo el ancho de pulso que tenía la señal de reloj va a seguir siendo 1, sino una pequeña porción del ancho de pulso de la señal de reloj. Y marcando esto con respecto a la señal de datos, marcando esto que veo en la señal de reloj junto con la señal de datos, pues lo que vería es su correspondencia, es decir, qué valor tiene la señal de datos mientras la señal de reloj, la que está en rojo, no la señal de reloj original, sino esta producida en rojo, que tiene un pequeño ancho de pulso, qué valor tiene la señal de datos en ese instante de tiempo. Pues bien, lo que me produce esa señal roja sobre la señal de reloj que veíamos ahora es un detector de flancos, o PTD por sus siglas en inglés, Pulse Transition Detector. Entonces observemos la imagen que tenemos en pantalla. Al lado izquierdo tenemos una señal original de reloj en azul y vemos que toma dos caminos. La parte superior es un camino que estará negando la señal y la parte inferior es un camino que continúa con la señal original. Pues bueno, en la parte central ustedes ven dos señales que se corresponden en tiempo, en cronogramas de tiempo, y he mostrado su correspondencia con las líneas verdes. Resulta que al la señal original pasar por una compuerta, una NOT, en este caso una negadora, se produce algo que es un delay, o es una pequeña latencia desde que entró la señal original hasta que salió la señal negada. Pues bien, si yo comparara esa señal producto de la negación junto con la señal original, vería ese pequeño delay tal como lo marco ahí, la señal un poco desplazada con respecto a la otra, por el retardo que hay producido de la compuerta lógica. Y ambos caminos confluyen en una compuerta AND. Ese resultado de la AND es el que ustedes ven en rojo y he mostrado su correspondencia en tiempo con respecto a la señal original. Al haber una AND, ¿sí? Voy a mirar en tiempo cómo se corresponde ese resultado de esa AND entre la señal negada y la señal original, y es lo que marcamos en rojo. Bueno, pues bien, pongamos entonces esa señal roja que nos dio como resultado de la AND y debajo de ella vamos a poner la señal azul, la señal original. Pues bien, lo que vamos a hacer es este resultado, esta señal roja ubicada en la parte del flanco de subida de la señal de reloj original. Y si lo observáramos con respecto al proceso que había explicado anteriormente, miremos que es muy similar la señal que obtuvimos antes, que acabamos de obtener, con la señal que había explicado de cómo sincronizar un latch. Y es entonces así como obtenemos un detector de transición de pulso en flanco de subida. Ok, ahora lo que vamos a hacer es a un latch SR que ya conocíamos con habilitador activo alto, ¿sí? Le vamos a conectar ese detector de transición de pulso que acabamos de ver diseñado, ese detector de transición de pulso de flancos de subida. Y a ese detector le vamos a conectar como entrada la señal de reloj, una señal de reloj. A la S del latch seguimos conectando la S y al R seguimos conectando el R. Lo que vamos a obtener entonces es un flip-flop SR. Quiero recalcar que al conectar a la entrada del detector de transición de pulso la señal de reloj, lo que estamos produciendo es esta señal roja que aparece. Y al poner esa señal, el resultado de ese detector de transición de pulso, es decir, esta señal roja, sobre la entrada del habilitador del latch, lo que estamos ocasionando es que solamente en esa pequeña franja roja que puse sobre la señal de datos, ahí es donde se va a evaluar el valor. Y finalmente,
el símbolo de este flip-flop SR es tal como aparece en pantalla, muy similar a como lo teníamos en Latch, solamente que en lugar de tener una entrada habilitadora lo que tenemos es una entrada de reloj, y observemos que en la simbología he puesto como un triángulo girado 90 grados en la entrada de esa señal. Esto es normal para las señales que implican sincronización. Ok, ahora entonces lo que tenemos es el símbolo acá al lado derecho que acabo de explicar, al lado izquierdo, perdón, y al lado derecho de sus pantallas vemos la tabla que corresponde a este LATS-SR. Observemos que es muy similar a la tabla del LATS-SR. En lugar de habilitador tenemos CLK, tal como lo expliqué anteriormente explicando el símbolo, y en lugar de poner un 0 sobre ese habilitador lo que ponemos es una X, indicando cualquier estado diferente a flanco de subida. Eso es lo que significa la X en la columna de CLK. Y unas flechas apuntando hacia arriba indicando flanco de subida. Entonces, cuando no hay flanco de subida, no me importa ni S ni R, Q sigue siendo Q y no Q sigue siendo no Q, es decir, no cambio o memoria. Y cuando hay flanco de subida, se comporta tal como se comportaba el latch cuando estaba habilitado. Ok, ahora observemos este otro diseño. Utilizo de nuevo un latch SR, conecto de nuevo a la entrada de habilitación activo alta, el PTD que diseñamos anteriormente, y conecto a este como entrada el CLK. Pero miren lo que hago con las entradas S y R. Se las conecto a una sola entrada de este nuevo flip-flop que se llama D. Y lo que hago es que por R va a entrar esta entrada negada, es decir, que S y R nunca van a ser iguales. Por tanto, miremos qué sucede en la tabla de este nuevo flip-flop. Tal como acabo de indicarlo, los estados en los cuales S y R son iguales, que acá los acabo de remarcar en rojo, ya no existen, no son posibles. ¿Por qué no son posibles? Pues porque acabo de negar la entrada de S y de R del LATS-SR una con respecto a la otra. Entonces nunca voy a tener que S y R sean iguales. Es decir, estos tres casos que acabo de remarcar en rojo van a desaparecer de la tabla del flip-flop tipo D. Con lo cual obtendríamos, en resumidas cuentas, la tabla que tenemos en pantalla. Así lo que obtendríamos finalmente es esta tabla, donde tenemos cuando no hay nada que sea flanco de subida, la X, en el reloj, no me importa que valga X, que valga, perdón, D, Q va a seguir siendo Q y no Q va a seguir siendo no Q, es decir, no cambio, memoria. Y cuando hay flanco de subida, se comporta tal como vemos en pantalla. Con 0 me daría reset y con 1 me daría set. Ok, entonces para concluir y resumiendo lo que acabamos de ver, entonces inicialmente construimos un flip-flop SR activo alto y evaluado en flanco de subida. Listo, entonces ya no hablamos de que es activo alto o con habilitador activo alto, sino que decimos que es un SR activo alto y evaluado en flanco de subida. Y por otro lado tenemos el flip-flop tipo D, activo alto también y evaluado por flanco de subida, porque igual estamos utilizando el mismo detector de transición de pulso. ¿Por qué decimos que este flip-flop es activo alto? Pues miremos la entrada. Miremos que la entrada cuando es 0 me pone reset, es decir, me puso el estado de reset, Q en 0. Por eso decimos que cuando D es 0, Q es 0. Y como tiene complementariedad, entonces sería 0, 1, es decir, el estado de reset. Y mientras D es 1, me pone Q en 1, me pone set. De esta manera tenemos el flip-flop tipo D activo alto y evaluado en flanco de subida. Y para terminar entonces esta sección, pongamos en marcha. Construye o muestra un diseño de un detector de transición de pulso que detecte flancos de bajada para un habilitador activo bajo. Recuerda que el que construimos era un detector de flancos de subida para un habilitador activo alto, es decir, que me activaba el circuito cuando estaba en 1.
Ahora lo van a construir no solamente que sea para un habilitador activo bajo, que me habilite el circuito cuando esté en cero, sino que también me detecte flancos de bajada en lugar de flancos de subida. Entonces quiero que busquen un diseño o que construyan el diseño basado en el que ya les mostré, que me permita diseñar o más bien obtener el comportamiento de este detector de transición de pulsos, de flancos de bajada para habilitador activo bajo. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también, por favor, poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.